Estamos a las 8 de la mañana, 35 minutos, y le damos los muy buenos días a Adrián Peña, diputado por Canelones, hombre del Partido Colorado, que ha sido designado secretario general de la fuerza política. Un hombre de 41 años, casado, con hijos, no, soltero, divorciado. Sí, felizmente divorciado, nada. Esas cosas que pasan, ¿no? Recientemente separado. Recientemente separado. Y de repente secretario general del Partido Colorado. Sí, también. ¿Sí? Bueno, asumiendo este nuevo rol, un nuevo desafío, algo que no estaba en los planes, naturalmente, ¿no? Las circunstancias han hecho que uno esté en este lugar y bueno, con fuerza, tratando de encarar cosas que son inmediatas de organización del partido y de encarar algunas actividades. ¿Cómo fue que le dijeron, bueno, vamos a proponer como secretario general del partido? Bueno, las cosas se fueron dando casi que naturalmente, porque con la renuncia de Germán Cardoso había que elegir entre los miembros que integran el Comité Ejecutivo Nacional, eso así lo establece la Carta Orgánica hasta hoy. Y bueno, las mayorías son de Vamos Uruguay, y dentro de los miembros de Vamos Uruguay uno de los nombres era el mío. Claro. Entonces, luego ser apoyado por los compañeros de Vamos, el resto del partido entendió que era un nombre de consenso, y los demás sectores, José Amorín, Tabarevira y demás, acompañaron la nominación, y además otros compañeros que no están en el Comité Ejecutivo Nacional todavía, que no lograron ingresar, como Fernando Amado, por ejemplo, grupos que no están en el CEN, pero que sí me respaldaron. Y bueno, al tener ese respaldo decidí asumir el compromiso, lo cual no fue sencillo, uno tuvo que pensarlo un poco porque la situación del partido es complicada, pero hay cosas que hay que hacer, y dado que era así la situación, encaramos el desafío, ¿no? Claro. ¿Cómo encarar esta etapa del partido? Porque uno puede decir perfectamente, estamos en la peor etapa en la historia del partido. Puede ser. Pedro Bordaberry, que da un paso al costado, Germán Cardoso, que dice, yo también me corro, no dejó la fuerza, ¿no? Pero uno puede decir, pero ¿y esto cómo se levanta, no? ¿Cómo cambiar esto? Lo primero es que siempre se puede estar peor, ¿no? Entonces, evitar que el partido siga disminuyendo, digamos. Entonces, lo primero es encarar acciones para generar que surjan nuevos sectores, nuevos grupos, nueva dirigencia y nuevos liderazgos. Eso es un poco el rol del secretario general, crear un clima dentro del partido de convivencia sana entre todos nosotros. Sí. Es la diferencia, por supuesto, que siempre tiene que existir una fuerza política, pero convivencia que no la hubo en los últimos días de Bordaberry, vamos a decirlo así, los choques constantes con Fernando Amado, por lo menos del lado de Fernando Amado, haciendo duras declaraciones, no solamente contra Bordaberry, sino incluso contra un líder histórico del partido como Julio María Sanguinetti. Ha sido bastante complejo esa interna, sobre todo con este diputado. Bueno, Fernando tiene un estilo particular, ¿no? Yo comparto muchas de las cosas que él plantea. Quizá a veces la diferencia está más bien en el tono en que él hace los planteos. Pero creo que es normal que esas cosas sucedan. Y no me corresponde a mí hablar sobre qué dijo él de Pedro o qué dijo Pedro de él, y lo mismo con Sanguinetti. Creo que allí el límite debe estar en lo personal. Uno puede tener diferencias políticas importantes, pero nunca llegar al plano personal. Y a veces parece que estas diferencias trascendieron el plano político para llegar a lo personal. Sin embargo, yo debo decir algunas cosas. La primera es que ellos tuvieron una muy buena relación durante mucho tiempo, compartieron un proyecto político hasta hace escasos años, y creo que en algún momento ambos se cuidaron mucho. O sea, muchas veces Pedro cuidó a Fernando de ataques internos, y también Fernando defendió a Pedro de muchísimas situaciones. Creo que allí hay un tema particular, ¿no? Pero que tiene más bien que ver con algún enfoque político. No es un tema de odio, pero que se ha atendido. Porque ha habido acusaciones tremendas, ¿no? Lo que pasa es que las relaciones personales tienen esas cosas, ¿no? Claro, yo creo que pasa más por el plano personal que pero para Adrián Peña, que está buscando revitalizar al Partido Colorado con toda la historia tremenda que tiene atrás, porque decir Partido Colorado es decir historia del Uruguay, ¿no? Los grandes líderes que ha tenido, las presidencias dos presidencias de Sanguinetti en los tiempos modernos, ¿no? De Jorge Valle. O sea, y llegar a este escenario, uno se pregunta, bueno, pero dejándolo los diagnósticos, ¿cómo revertir esta situación? ¿No? Porque uno ha visto escenarios realmente, desde el punto de vista discursivo, muy violentos. Bueno, Fernando decía que hoy el partido no era un lugar donde estaba cómodo, digamos, donde no había un clima en el cual se sentía cómodo. Bueno, mi trabajo es recomponer esas situaciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, dialogando, conversando mucho, hablando 1, 2, 3, 100 veces hay que hablar, teniendo en cuenta a todo el mundo, tratando de involucrar y de participar en cada acción del partido a todo el mundo. Eso es fundamental. En eso me tengo fe, he trabajado en eso en la Cámara de Diputados, tengo un buen relacionamiento con todos los sectores del partido.
Me parece que mi obligación como secretario general es trabajar mucho en eso, en silencio, detrás, hablando con cada uno, tratando de acercar partes y tratando de trabajar en la orgánica partidaria desde esa perspectiva. Es una obligación en mi caso y creo que es posible porque tenemos denominadores comunes y hemos visto que hemos podido convivir aún en diferencias en algunos temas. Me parece que también hay que salir o partir de un diagnóstico certero, y es de esa situación que ustedes señalan bien de debilidad que hoy el partido tiene desde el punto de vista electoral. Entonces no podemos creernos el gran partido que alguna vez fuimos desde el punto de vista electoral, sí lo somos desde nuestra carga histórica, sí lo somos desde nuestra obligación con el Uruguay, pero en realidad desde el punto de vista electoral es una fuerza hoy disminuida. Y creo que hay que partir desde ese diagnóstico para desde ahí encarar acciones, porque si no nos estamos haciendo trampas al solitario. Me parece que eso es lo primero, sentido de realidad para encarar las cosas, ¿no? Y en ese sentido de realidad todos tenemos que pensar que la unidad es fundamental. Un partido chico no puede darse determinados lujos, ¿no? Claro. Entonces, eso también lo he hablado con los compañeros. Tenemos que quedarnos un poco más, estamos juntos en esto, bajemos determinados niveles de crispación y comencemos a construir... Ahora, Adrián, es cierto que fue uno de los primeros en enterarse directamente de la salida de Bordaberry, que lo habló con un círculo muy estrecho, y usted estaba ahí. O sea, fue nosotros tuvimos una reunión a Germán Coutinho y quien habla, fuimos enterados un poco antes que el resto, porque se dieron así las circunstancias, creo yo, pero sí tuvimos esa información de primera mano que no nos sorprendió en la medida que era una de las posibilidades que se manejaba, porque Pedro no había confirmado nunca que iba a volver a competir en las próximas elecciones. Hacía mucho tiempo que lo venía manejando. Y eso estaba bastante en duda. Había un proceso, él entendió que hay un proceso culminado desde el punto de vista electoral, y tomó la decisión que es pública, ¿no? Nosotros hoy lo único que podemos hacer es respetarla y asumir esa realidad y comenzar a construir desde ahí, ¿no? Ahora, Adrián, es un golpe muy duro, porque es el líder, en nuestro caso el líder del sector, no solo el candidato, es el líder, es el fundador del sector. Y muchas cosas giran en torno de él y seguirán girando por mucho tiempo. ¿Y cómo va a ser ahora? Porque más allá el Partido Colorado se fue, digamos, el candidato más valioso que se tenía hasta ahora, ¿no? Y el líder legitimado en la segunda con 75% de los votos. ¿Y cómo construir líderes? ¿Cómo construir liderazgos ahora? Porque hay un detalle que no sé si coincidimos, siempre se falta mucho para las elecciones. Sí, bueno, pero hay que construir líderes. Y los liderazgos... improvisar a 6 meses, eso no se lo cree es el ejemplo de la interna del Partido Nacional, algo que está ahora moviéndose para todos lados, pero con declaraciones de todos los candidatos, ¿no? O potenciales candidatos. Y pasa en el gobierno que Astori sale a decir, párenla, ¿no? Porque ve que se están moviendo los nombres, porque no deja de ser natural que haya proyecciones, ¿no? ¿Qué voy a hacer en los próximos 3 años? Sí, bueno, me voy a candidatear, pero para eso hay que tener una estructura, es realismo eso, ¿no? Sí, ¿cómo manejar? Bueno, los liderazgos lleva tiempo construirlo y no es una cosa que surja artificialmente, además, ni de la noche a la mañana. Las candidaturas son otra cosa, ¿no? Son producto de las circunstancias que determinadas personas viven, ¿no? Entonces, quien quizás sea mejor candidato en un momento no lo es en otro, etcétera. Lo que nosotros tenemos que generar es un partido fuerte. A mí el no tener candidatos fuertes hoy ya hay candidatos. Yo creo que José Amorín lo va a hacer, que Fernando lo va a hacer, porque ya lo anunció. Ya lo dijo, seguramente no sea Tabaré Viera, que está preparando el escenario para su candidatura, lo cual está muy bien. Paquet está en una alianza con Tabaré, pero también podría ser. Ernesto Talvi, es el nombre que se ha manejado, es el de Ernesto Talvi. Bueno, yo no sé cuáles son las intenciones de él desde el punto de vista político, yo no he tenido ninguna reunión con él, pero ojalá, y además es una decisión personal obviamente, pero ojalá quiera ser candidato y ojalá quiera hacerlo dentro del Partido Colorado, siempre y cuando suscriba los principios nuestros, ¿no?, del partido. Pero creo que allí se empiezan a abrir nombres de posibles candidaturas. Quizá hoy lo que vive el partido en realidad de falta de candidato es mucho candidato, es una atomización de candidatos sin ninguno que reúna, digamos, un fuerte apoyo. Pero lo que nosotros tenemos que generar hoy es que los sectores vayan creciendo y que el partido tenga determinadas fortalezas, porque si nos agarra sin partidos y sectores fuertes las elecciones, ahí sí estamos complicados. Los candidatos, en la medida que esto se vaya formando, van a ir surgiendo. No es algo que me desvele hoy, quizá dentro de un año sí, si no tenemos candidatos, pero hoy todavía estamos a tiempo. Creo que también los tiempos en política son diferentes. Ha cambiado mucho esto, las situaciones en que se dan las candidaturas. Yo pongo el ejemplo en Uruguay, para ni que hablar que en el mundo,
ha cambiado muchísimo y en pocos meses han salido candidatos que terminan siendo presidente de la República. Pero quizá esto sea difícil que en Uruguay se dé. Sin embargo, acá tenemos un ejemplo de la elección pasada en que Luis Lacalle Pou, a esta altura, en el ciclo pasado, no era candidato. No había sido todavía proclamado candidato, o sea, confirmó su candidatura pasado el verano siguiente, digamos. Sí. Entonces, y ganó la interna del Partido Nacional. Quiere decir que para los candidatos todavía hay tiempo. Y así lo advierto yo. Pero claro, tenemos que tener partido. La herramienta es el partido. Está bien. Y ahí tenemos un déficit. Claro, ahora bien, yo pregunto, ¿no? Para un joven representante que llega en un momento muy difícil de su fuerza política, hay tiempo por delante, pero, por ejemplo, los nombres como el de Ernesto Talvi, ¿se piensa con seriedad? ¿Realmente se piensa, bueno, con Talvi voy a tener que hablar, voy a tener que dar un paso hacia adelante con él? Bueno, el nombre ha estado muchas veces, y lo ha estado porque nada más y nada menos que el expresidente Valle lo propuso a muchos correligionarios. Entonces, por eso se maneja con tanta fuerza. Él, en declaraciones públicas, en realidad siempre ha descartado la posibilidad de ser candidato. Sin embargo, él sigue haciendo sus encuentros ciudadanos y viene teniendo esta exposición pública en un discurso, porque yo he ido como espectador muchas veces a las charlas de Talvi, que se ha acercado mucho al lenguaje ciudadano, digamos. De aquel académico que yo veía hace 10 años al lenguaje actual, es un lenguaje mucho más llano de llegada. Hay un cambio entonces. Hay un cambio notorio. Entonces a uno le llega a pensar, bueno, quizá él quiera ingresar a la arena política, ¿no? Bueno, el partido tiene sus puertas abiertas. Es más, te digo más, a mí me hubiese gustado mucho que la propuesta de Novik se hubiese dado dentro del Partido Colorado. Porque alguien que viene del Partido Colorado, en la medida que comulgara con nuestros principios, que ingresara al partido y hiciera su carrera acá. Creo que hubiese muy bueno hasta para él, ¿no? Pedro Bolaverri acá dijo, lo estamos esperando con los brazos abiertos. Exactamente. A Novik, lo dijo acá. Pero y bueno, y esa es la misma posición que tenemos hoy. Yo creo que todo eso es posible, pero son decisiones que no dependen de nosotros. Ahora, bueno, ir generando que el partido sea atractivo es nuestra obligación. Este año nosotros tenemos algunas instancias que cumplir. Tenemos el Congreso de Jóvenes, que es importante, tenemos una elección juvenil sobre finales de año, y en esas instancias tenemos que conectar con esa masa de votantes que hoy está un poco lejos del electorado que estamos. ¿Cómo evitar, nosotros? Por ejemplo, que Novik les robe votos ahora tras la salida de Bordaberry, teniendo en cuenta estas primeras encuestas que comienzan a aparecer, que al sector del partido de la gente se lo ve posicionado en crecimiento? Bueno, depende de la empresa que encueste, ¿no? Pero yo creo que tenemos... ¿Cómo? Perdón. Y depende de la empresa que encueste porque hay notorias diferencias, ¿no? Sí. Entre una encuesta y otra. Más allá de los números, que son las encuestas insumos para nosotros, ¿no? Entonces no es una verdad revelada. Creo que también hay una sobredimensión de lo que pesan las encuestas en este tiempo electoral. Porque fíjense ustedes que una encuesta donde la mayoría de los partidos aún no tienen definidos sus candidatos, no sé qué valor tiene. No porque la encuesta en sí no lo tenga, sino a la hora de tomar elementos, porque cuando el Frente Amplio, por ejemplo, que es la fuerza principal del Uruguay, no tiene definidos sus candidatos, ¿qué valor tiene la encuesta? Pero digo, si una encuesta te da al partido de la gente con 3%, la otra te da con 3%, la otra le da con 3% y una te la da con el 10%, uno dice, algo raro de acá. Usted se pone en la misma línea, Amado acá hace algún tiempo hizo declaraciones muy fuertes contra equipos, por ejemplo, contra la consultora Equipos, e insinuó él, algo que después desde Equipos lo negaron, pero él insinuó vínculos vinculados al financiamiento de parte del sector de Novik hacia Equipos y que por eso la encuesta le da buenos datos a él. No tengo ningún elemento para afirmar eso, pero tampoco creo que sea esa la encuesta, la empresa que uno ve con diferencia. Puede pasar. Yo creo que con el tema de las encuestas tenemos que legislar un poquito en cuanto a transparentar un poco más los procesos y las fuentes de financiamiento para poder entender un poco después también cómo se han determinados números. Pero yendo a la pregunta de fondo, yo no sé, sin duda que Novik pesca en la misma pecera que nosotros, ¿verdad? Y allí dividimos votos. Por tanto, la primer conclusión es que el partido de la gente vino a dividir la oposición y no a potenciarla. En tanto la divide y la debilita, y esa es la primera conclusión que uno puede confirmar, digamos, porque era una hipótesis al principio que teníamos nosotros y eso se confirma. Pero en realidad el Partido Colorado es una cosa muy diferente a un partido unipersonal. Tiene ideas, principios, historia, tiene una garantía para el electorado. Entonces yo creo que ofrecemos cosas diferentes. También eso
hay que ponerlo arriba de la mesa y es de las cosas que el partido tiene que transmitir. Nosotros defendemos esto y llevaremos a tal candidato. Otra cosa es un partido unipersonal, que es una experiencia absolutamente novedosa para el Uruguay, ¿no? Entonces creo que allí está un poco como nosotros tenemos que comunicar de otro modo lo que el partido representa. Yo creo que lo que el partido representa desde el punto de vista ideológico está plenamente vigente. El asunto es cómo nosotros lo comunicamos y lo conectamos con la gente, porque esa sociedad integrada que el Partido Colorado generó, a la que usted hacía referencia a lo largo de la historia, es una sociedad que hoy en parte estamos perdiendo. Entonces, ¿cómo conectamos nosotros con esos valores, con esos principios? ¿Cómo conectamos con la gente de otro modo? Es la gran clave, ¿no? Yo creo que sí hay un problema de comunicación. El Partido Colorado en la última elección, desde mi punto de vista, tuvo el mejor programa de gobierno. Y era un programa absolutamente ballista desde lo conceptual, ¿no? Ahora, no conectamos con la gente con eso. Entonces, sí hay un gran desafío en la comunicación y conectar con el votante de otro modo. Tratar de llegar con nuestro mensaje de otro modo. Y eso es uno de los desafíos que tenemos. Creo también que el partido tiene algunas fortalezas que no ha explotado, tiene muchas debilidades que acá hemos señalado, sí, pero tiene también algunas fortalezas. Una de ellas es que es un partido que está en todo el país, con dirigencia en cada pueblo. Y eso parece de perogrullo, porque es el partido más grande de la historia, porque ha gobernado todo el tiempo, pero es una fortaleza que no tienen otros partidos, que no tiene, por ejemplo, el Partido de la Gente, que no tiene, por ejemplo, el Partido Independiente. La infraestructura, sí. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que trabajar con esa dirigencia, con esas bases coloradas, como me gusta decir a mí, porque un término que se ha perdido, sí, con nuestras bases. Conectar, formar, capacitar a ese que es el vendedor de nuestra propuesta en cada barrio, en cada pueblo del Uruguay. Y aquí hay una desconexión. Nos falta trabajar mucho en formación política. Y aquí conecto con la otra fortaleza que el partido tiene. Claro. Y es un equipo de hombres y mujeres muy capaz, con comprobada capacidad de gobierno. Entonces nosotros tenemos que aprovechar que el conocimiento de toda esa gente se traslada a nuestra dirigencia del país. ¿Cómo manejar su condición de diputado con su condición de secretario general, ¿no? ¿Cómo coordinar todo? Porque uno se pregunta ahora estamos ante un evento, recién el tema entró en comisión, es cierto, pero estamos ante un escenario que puede ser muy fuerte en los últimos tiempos, si es que realmente se note la falta de mayoría del Frente Amplio en el Parlamento por el tema abuso de funciones. Ya se votó la derogación del abuso de funciones en la Cámara de Senadores, pero todo parece indicar, hoy no están los votos para que se aprueben diputados, ¿no? ¿Cómo accionar? ¿Cómo coordinar eso? ¿Cómo hacer Partido Colorado y bancada unificar los criterios de acción? Bueno, yo creo que es un rol que me facilita las cosas, porque sí, una de las cosas fundamentales es que el partido tenga unidad de acción desde su rol político, orgánico y desde porque el punto de vista de la bancada. Los colorados lo saben muy bien, el desgaste de estar en el poder y a la vez mantener la salud interna es muy complicado. Yo recuerdo cuando se hablaba, estaba en el gobierno el presidente Valle o los últimos tiempos de Sanguinetti, cuando se decía el partido está por un lado y el gobierno por el otro. Es lo que le está pasando al Frente Amplio también en ocasiones, ¿no? Sí, no tanto. Lo saben hacer mejor que nosotros en ese sentido. Nosotros estamos pagando ese precio. O sea, el partido es una de las claves del problema. Es una de las claves del problema, que no remite a los últimos 10 años. Ni 20. Desde que yo me conozco en el partido, la vida orgánica institucional no fue muy fuerte porque el partido vivía a través del gobierno. Entonces esa gimnasia de vida orgánica, de vida institucional, eso lo hemos ido perdiendo y hoy no estamos habituados a determinadas prácticas, ¿no? Sí. Yo creo que aquí esto es muy bueno porque los temas parlamentarios podrán llevarse el partido muchas veces y debatirse allí y tener posiciones de partido en relación a muchos temas. Eso va a enriquecer el intercambio, ¿no? Parecería ser que Amado es el diputado rebelde del Partido Colorado, pero ella ha anunciado, por ejemplo, que cuando se trate de la rendición de cuentas, algunos artículos que proponga el gobierno los va a acompañar, sobre todo los vinculados a la educación y algún otro concepto que él comparta. ¿Cómo alinear a un legislador que ya anuncia que en algunos puntos puede acompañar al gobierno? Bueno, la rendición no ha llegado al Parlamento todavía. Ese es el primer punto, ¿no? Nosotros no tenemos la rendición de cuentas para analizarla. Una vez que llegue, iremos trabajando sobre ella y en realidad el partido ha votado muchas veces muchos puntos de la rendición de cuenta pasada, por ejemplo, y algunos no lo vota en general, pero sí algunos de los artículos. No sería una novedad y habrá que hablarlo con Fernando, habrá reuniones de bancada y se verá qué es lo que se resuelve como partido, ¿verdad?, a la hora de encarar el presupuesto nacional. Adrián, todavía ¿es partidario de la disciplina partidaria? La disciplina en algunos temas sí es necesaria, yo creo que sí. Hay que ser firme ahí, ¿no? Hay que ser Cuando firme se da el paso.
Las discusiones internas hay que darlas todas, las peleas hasta lo último. ¿Los reglamentos internos del Partido Colorado le permiten a usted como secretario general bajar esa línea y dar la orden? No a mí como secretario general, pero en la medida que el partido resuelva. El comité ejecutivo son 15 miembros que son todos iguales. El secretario en realidad es el coordinador de la mesa, digamos. Sí. Una vez que se toman determinadas decisiones, yo creo que la disciplina partidaria debe aplicarse, sin ser en aquellos temas que son transversales, es decir, que no son temas políticos. Muchas veces la disciplina partidaria se aplica mal, pero me parece que es fundamental, porque la democracia se sustenta en partidos fuertes y para eso hay que tener... Es fundamental. A mí me ha pasado dentro del grupo del partido, yo he dado pelea ante determinadas situaciones, las he perdido y luego voto con mi partido. Pero la discusión interna hay que darla hasta lo último, y una vez que uno perdió, tiene que acatar lo que la mayoría resolvió. Ahora, Adrián, algunas preguntas para, si es posible, la posibilidad de una respuesta más breve sería ideal. Debate eterno. ¿La bancada es del partido o es del legislador? Es un tema que se tiene que resolver en el Parlamento. ¿Qué opina Adrián Peña? La bancada desde el punto de vista legal es del legislador, desde el punto de vista ético para mí es del partido. Claro, pero hay que legislar allí, porque se había hablado la última vez, desde el oficialismo se habló mucho cuando apareció todo lo vinculado a Mujica, ¿no? Que le quitó el voto 50 al Frente Amplio, que lo recuperaría una vez que... No sé si habría que legislar, pero desde mi punto de vista, si yo mañana no compartiera principios con mi partido, con mi sector, naturalmente la dejo, porque la gente eligió a Adrián Peña, pero primero eligió el partido y eligió a Pedro Bordaberry, y ahí yo salí diputado. Entonces me parece que lo lógico sería eso y postularme nuevamente a elecciones, pero es un tema personal. Claro, Santiago preguntaba por la rendición de cuentas, ¿no? Que es un tema que va a dar muchísimo que hablar indudablemente. Por el tema abuso de funciones, ¿qué le parece? ¿Ya está clarísimo que el Partido Colorado va a estar en contra de eso? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, es una posición clarísima. No solo en eso, sino que nosotros tenemos muchos proyectos de ley presentados que van en el sentido contrario, es decir, de mejorar la legislación, que aparte es lo que nos ha pedido la Oficina de Transparencia a los legisladores, es mejorar y generar nuevas herramientas que controlen todo lo vinculado al tema corrupción. Esto sería un paso hacia atrás y lo mantenemos, pero no solo eso, sino que también estamos reclamando que los proyectos de ley que hemos presentado para avanzar en este sentido sean tratados por el oficialismo, ¿no? Porque es bien importante. La corrupción hoy es el principal problema, el principal enemigo de la democracia en el mundo, no solo en el Uruguay. La democracia ha tenido a lo largo de la historia dificultades, pero es en el mundo actual, en el tiempo actual, la corrupción es la fundamental. Entonces, porque la gente comienza a descreer del sistema, o sea, es un problema con 3 ángulos por lo menos. Sí, acá Michelini nos dijo que todo el mundo veía grito en el cielo, pero en la interna, en los corredores, en los pasillos del Parlamento, estaban casi todos de acuerdo en que había que derogar el abuso de funciones, porque realmente era una cosa que carecía de contenido. Bueno, eso corre por cuenta del senador Michelini. Yo no creo que sea así. Quizá en algún tiempo lo fue. Yo creo que el sistema político tiene que ser bien consciente de que está siendo observado por la ciudadanía, y que hoy los elementos con los que la ciudadanía cuenta son, por suerte, muchos más que los que tenía hace mucho tiempo. Ahora, Sanguinetti, por ejemplo, Sanguinetti está a favor de que este delito tiene que ser derogado del Código Penal. Sí, esa era la posición del doctor Sanguinetti, que no compartimos en ese sentido. Sí, no lo compartimos. Nosotros hemos tenido, recién ustedes hablaban de la relación de Fernando con Sanguinetti. Nosotros en el Partido Colorado hemos tenido una relación un tanto conflictiva, digamos, con nuestros mayores, a veces un poco difícil de llevar, claro, con nuestros referentes históricos. Para mí el doctor Sanguinetti es una referencia ineludible, ¿no? Y alguien que fue 2 veces presidente, la historia, el conocimiento, es una fuente inagotable, ¿verdad? Un referente internacional, ¿no? Además, ¿no? Respetado internacionalmente, alguien con una jerarquía fuera de serie. Ahora, ¿qué pasa? Eso lleva a que nosotros debamos coincidir siempre con el presidente Sanguinetti, o que debamos llevarlo como alguien lo ha señalado, a los expresidentes al lugar de vaca sagrada, digamos. No, parte de nuestra madurez debe ser respetar a nuestros referentes en todo su sentido, pero a la vez ser capaces de discrepar en aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo, que es un simple acto de madurez. Pasa como en nuestras familias. Uno muchas veces al viejo de uno le señala, che, le arrastra en esto, porque no, eso no estoy de acuerdo, o cambia determinadas cosas en la empresa que hizo su padre. Y eso no quiere decir que uno no reconozca
ni lo que hizo su padre, ni lo deje de querer. Simplemente sirve para estar en esa posición. ¿Okay? Es una de las cuestiones, cuando en psicología se define la madurez, bueno, una es la independencia afectiva. Yo te puedo criticar, pero te quiero con todo el alma, pero esto está mal, viejo. Lo mismo tiene que pasar en este sentido. Entonces están aquellos que culpan de todo a los líderes históricos, ¿no? De todo lo malo que tiene el partido es culpa de los líderes históricos, y están aquellos que lo llevan al lugar de vaca sagrada. Y ni tan calvo ni con 3 pelucas, ¿no? Parece que la cosa pasa medio por ahí. Bueno, ¿cómo ha vivido? Hay un detalle que queríamos, se nos fue el tiempo, pero nos parece importante porque... Ahora sí le voy a anunciar una cosa, que el Partido Colorado va a ir haciendo punta en todo lo que tiene que ver con esto de la lucha anticorrupción. Justamente, estamos muy de acuerdo. La pregunta venía por ahí, porque usted impulsó la comisión investigadora sobre el financiamiento de los partidos, ¿no? Sí, además. O sea, aquí en Fuentes Confiables, el 30 de marzo, afirmó que en torno al cambio Nelson, Aire Fresco, la 10, Fripur y Kutza existen presunciones de irregularidades, pero que por el momento no había pruebas concretas. ¿Cómo viene todo este proceso? Bueno, viene avanzando, es una comisión de 15 miembros, es un trabajo complejo, donde hay que encarar el análisis de situaciones vinculadas a muchas empresas y alguna más que aparezca. Recién nos estamos ordenando. Hoy recibimos a los primeros invitados, que son el presidente del BPS, y el director de la DINARA. Son los primeros invitados citados a la comisión hoy a la 1:00 p.m. ¿Por qué temas puntualmente? Fripur, fundamentalmente, y ahí comenzaremos a hacer las preguntas, a ir viendo sobre las diferentes dudas que tenemos, en un trabajo que va a ser largo, sin duda, ¿no? Que se va a pegar seguramente con la campaña electoral, podemos decirlo así. Bueno, el plazo de trabajo es 1 año y se puede ampliar. Veremos cómo llegamos a esa altura. La comisión tiene ánimo de trabajo, va a sesionar todos los lunes a las 13 horas y quizá tenga alguna extraordinaria incluso. La idea es avanzar lo máximo posible. Vamos por la 3ª sesión hoy y veremos cómo llegamos, pero es posible sí que se superpongan algunos tiempos. Creo que es importante de lo que allí surja, ¿verdad? Pero hay que transparentar mucho más en el financiamiento de los partidos, hay que llegar a más financiamiento público y tenemos que tratar de generar los mecanismos suficientes de control para evitar todo lo que tiene que ver con hechos de corrupción, ¿no? Que me parece que es uno de los temas más complicados en el sistema político hoy, sobre todo en salvaguardar el sistema democrático y en salvar a la clase política, porque lo de clase quizá no sea la definición, pero tiene que saber el político que está siendo observado y que tiene que rendir cuentas permanentemente. Eso es muy importante, es parte de la función. El que no esté dispuesto a hacerlo no podría estar en esta actividad. Claro. Y yo creo que hoy, cuando pasan estas cosas, como lo de los últimos días de las tarjetas, es todo el sistema el que se daña, ¿no? Es todo el sistema, ¿no? Y esa pérdida de credibilidad o golpes a la confianza de la ciudadanía cuestan muy caro. ¿Hay que marcar tarjeta en el Parlamento, Adrián? ¿Por qué no? Es un poco difícil porque los horarios no están preestablecidos, pero lo que sí, yo digo, hoy está todo accesible, ¿no? Sí. Entonces cuando uno vota es como cuando va... acá también hay un poco de responsabilidad de la ciudadanía, ¿no? Entonces yo digo, yo por ejemplo no viajo por el Parlamento, no gasto por el Parlamento, soy 0 falta en el plenario, 0 falta en comisiones, ¿no? En el índice que hace... Chaschetti, el Instituto de Ciencia Política de pedidos de informes, yo soy el quinto en 130, cierto, es verdad. Pero eso no se sabe. Entonces, cuando uno va a comprar un celular, cuando cambia el auto, cuando va a hacer un viaje, pregunta en varias agencias, en varios precios, quién te da las bonificaciones, qué es mejor, qué es peor. En lo mínimo que uno vaya a adquirir, en la mínima decisión que vaya a tomar, el ciudadano se informa, ¿no? Hoy es así. Lo mismo debe hacer con los políticos. Entonces, y está todo disponible, entras a la página del Parlamento y allí está quién falta, quién no falta, quién viajó, quién no viajó, quién devolvió, quién no devolvió, quién fue a comisión, quién no, quién presentó proyectos. Entonces, eso es importante a la hora de decidir. Y creo que allí también está la cosa, porque ¿cómo se solucionan los temas? Bueno, evaluando, comparando y después decidiendo. Si alguien no cumple con su función, el ciudadano no debiera elegirlo en la próxima. Sí. Y eso está allí, y hay que avanzar sobre esos mecanismos de información, ¿no? Pero creo que todo aquello que nos controle está bien. Nosotros somos servidores públicos, entonces no nos puede molestar. Bien. Una que nos quedó colgada sobre el tema de las candidaturas. Este fin de semana el sector de Tabaré Viera, Espacio Abierto, tuvo un congreso y allí planteó la posibilidad, Viera, de que el Partido Colorado elija su candidato el año que viene y no esperar a las internas. ¿Cómo evalúa esta propuesta? Bueno, a priori
no me entusiasma mucho, es decir, porque tenemos que ir igual a las elecciones obligatorias por la Constitución que son en el 2019. Pero ahí Tabaré hace un análisis de que elegir el candidato tan poco tiempo antes de la elección nacional de octubre es algo que nos lleva a esperar mucho para tener candidato, ¿verdad? En principio, y que luego nos deja poco tiempo para acomodarnos de cara a la nacional. Es una interpretación, y desde el punto de vista más fino tendría que leer mejor la propuesta, ¿no? Pero bueno, tiene que pasar por una reforma de la Carta Orgánica, es decir, tiene que ser aprobado por la Convención, y en caso de que eso pase, que logre esos votos en la Convención, bueno, como secretario general asegurar que se van a seguir todos los procedimientos para cumplir con esas elecciones, ¿no? Muy bien. Bueno, pero Adrián, está bueno porque surgen propuestas y vamos a estar en la dinámica interna esa, ¿no? Sí, ¿cómo es? Es de San Ramón, pero nació en San Bautista. Yo de San Bautista y nací en San Ramón. Al revés fue, porque sí. Acá me dice, Oscar dice, un saludo a Adrián desde San Bautista, ciudad donde nació. Bueno, nací en el hospital de San Ramón, en el hospital público de San Ramón a 15 kilómetros, y desde que me pudieron llevar, me llevaron a San Bautista y ahí estoy viviendo hasta el día de hoy, ¿no? Perfecto. Que es mi lugar en el mundo. Se nos fue el tiempo ya, pero uno está tentado para un hombre de Canelones preguntarle, después de tantas administraciones coloradas que hubo, ¿cómo pelearle al Frente Amplio Canelones? ¿No? Está complicado porque el Frente tiene un caudal electoral importante en el departamento de Canelones. Como que se transformó en la segunda Montevideo en ese sentido, del poderío del oficialismo. Yo diría que Canelones, no sé si no está más fuerte el Frente en Canelones hoy que en Montevideo, me atrevería a decir eso. Me parece que el Partido Colorado lo que tiene que hacer es tiene una oportunidad en los 30 municipios. Canelones es el departamento con mayor cantidad de municipios del país. El tercer nivel de gobierno permite un contacto directo con la gente, y desde mi lugar como político de Canelones, la idea es tratar de meternos en la mayor cantidad de municipios posibles en la próxima elección. Y desde allí comenzar el trabajo ese con la gente de que tanto se habla, ¿no? Claro, el contacto con la gente, bueno, es ese. Nos permite en cada pueblo, en cada ciudad, estar en contacto con las necesidades del vecino y poder exigir desde los municipios. Y ahí comenzar a reconstruir un partido que está en la fibra de la gente, ¿no? Porque la gente se siente... Canelones, no solo por tradición, sino que yo creo que cuando uno ve Canelones es una muestra representativa de lo que hizo el vallismo en el Uruguay. Entonces, la fibra colorada allí está latente, ¿no? Hoy no hemos sido capaces de proponerle cosas hoy por hoy atractivas y de recuperarnos de determinadas gestiones últimas, de repente, que en la idea de la gente hacen que hoy no seamos opción dentro de... Adrián Peña, muchas gracias por la presencia aquí en Fuentes Confiables y mucha suerte con sus tareas. Bueno, la preciso toda. Buena jornada y muchas gracias. A ustedes. Hasta la próxima.